Buenas noches, mi nombre es Dulce Yesenia Castañón Barrón. Soy estudiante de la licenciatura de Derecho. Actualmente estoy cursando la materia de Derecho de Personas y Familia. En el reto 2 hablaremos de qué es la personalidad y su validación ante el registro civil. Mi asesor es el licenciado Jorge Armando Chavero. Ok, vamos a dar por inicio esto. Si de repente desvío la mirada o volteo hacia algún otro lugar es porque me estoy apoyando mediante la computadora como material didáctico. Entonces, pues vamos a comenzar a hablar de lo que es este tema. Comenzaré por definir lo que es persona. Bueno, de acuerdo al Código Civil, en su artículo 30, se expresa que son personas todos esos entes susceptibles de adquirir derechos o bien contraer obligaciones. Por otra parte, en su artículo 31, 32 y 33, nos habla de que las personas son de existencia ya sea ideal o bien visible, así como pues en capacidad o incapacidad, donde pues se les concedan o bien se les nieguen las leyes. Todos estos entes son susceptibles de adquirir derechos o bien contraer obligaciones que no son de una persona visible, sino que son de una persona ideal o personas jurídicas. Ahora, si bien estas se clasifican en dos personas, físicas, individuales o bien personas morales o asociaciones de dos o más individuos que estas se unen para alcanzar objetivos comunes, las cuales también deben de contar con ciertos atributos que permitan su pronta identificación y delineamiento de derechos y sus obligaciones. Definiendo esto de una manera más detallada, nos referimos a la persona física cuando hablamos propiamente del individuo, o sea, del ser humano como tal, sin importar género, raza, posición social, ideología política, bueno, no importa nada de esto, una persona física es solamente el ser humano. Por otro lado, cuando hablamos de persona moral, nos referimos a la agrupación o bien a una entidad constituida por primeramente un grupo de seres humanos con el objetivo de cumplir fines que por su naturaleza sobrepasan las posibilidades individuales, o bien que se requiere la unión de varios sujetos para cumplir de mejor manera sus objetivos a alcanzar. Otro término importante a mencionar es la personalidad, y esta quiere decir que es la condición específica por el orden jurídico a una entidad determinada a la que se le atribuyen tanto derechos como obligaciones. En otras palabras, y siendo un poco más explícita con estos términos, cuando hablamos de persona nos referimos propiamente al ser humano, y la diferencia de cuando nos referimos a personalidad en el ámbito jurídico es que estamos hablando propiamente de la capacidad o bien de la condición que tiene esta persona en el orden jurídico para adquirir lo que son derechos y obligaciones, o sea, capacidad jurídica que posee este. Un ejemplo, yo soy una persona física, mi individualidad así me lo clasifica desde que nací hasta el día de mi muerte. Esto lo estipula, o bien se estipula en el Código Civil en su artículo 22, ya que no importa mi raza, no importa mi posición social, tampoco mi ideología política, a lo que voy es que por el simple hecho de ser un humano ya poseo la clasificación de persona física. En cambio, digamos que tengo un objetivo de crear una empresa. Por consiguiente voy a requerir a los socios. Bueno, entre mis socios y yo conformaríamos o bien estaríamos dentro de la clasificación de persona moral, ya que somos el conjunto de personas físicas que se unen por un fin. Otros ejemplos de ellos son sociedades mercantiles, sindicatos, cooperativas, partidos políticos, grupos científicos y demás. Otra parte importante a mencionar de la personalidad es que esta tiene ciertas características o bien atributos que, como Galindo 2007 y Vaqueiro 2010, estas cualidades son propias del ser y permiten diferenciar al ser humano. A continuación voy a nombrar alguna de ellas. Mencionando estos atributos son los siguientes: es el nombre, domicilio, estado civil, capacidad, patrimonio y nacionalidad. Más adelante empezaré como a definir cada uno de ellos y dar una descripción un poquito más detallada. Empezando a describir el primer atributo de la personalidad, que es el nombre. Y este se clasifica en dos: el nombre de persona física, y este se adquiere mediante el reconocimiento de los padres y se legaliza en el registro civil. Por otro lado, está el nombre de la persona moral, el cual se obtiene mediante un acta constitutiva que las crea, y la personalidad jurídica de esta se adquiere en la inscripción del registro correspondiente. Por ejemplo, mis padres me pusieron Dulce
y me registraron ante el registro civil, el cual emitió un acta de nacimiento para dar validad, pues evidentemente al nombre que ellos me pusieron. Cabe mencionar que en la actualidad se han tomado medidas para ser más cautelosos al seleccionar los nombres, pues ahora el registro civil no permite nombres que sean ofensivos o bien denigrantes. Un ejemplo de un nombre moral es el registro ya sea de una marca o un nombre de una empresa. Y este registro se va a llevar a cabo en la dependencia correspondiente. Un ejemplo ante el SAT. Ahora, como dato del nombre de la persona física, si en algún momento se quisiera rectificar el nombre o cambiarse, este sería ante la Dirección General del Registro Civil. Y es mediante programas que facilitan las correcciones de las actas de nacimiento. Cabe mencionar que estos procedimientos son en caso de que los nombres sean muy extravagantes, ofensivos o bien denigrantes o con errores muy evidentes. Por otro lado, se lleva a cabo un cambio de nombre o alguna corrección en el acta de nacimiento cuando hay un cambio de género. También esta opción es viable, por lo que se emitirá un acta. Los apellidos son elementos esenciales, ya que al individuo le sirve para saber el lazo sanguíneo o bien el vínculo que tiene con sus progenitores. Ahora, si bien cuando se habla del nombre moral, ante la ley tiene que existir un régimen jurídico en específico, por lo que la Secretaría de Economía tendrá que autorizar el nombre y agregar su régimen o modalidad. Por ejemplo, SA, Sociedad Anónima, AC, Asociación Civil, por mencionar algunas. Si esta empresa desea cambiar el nombre de la sociedad, basta con celebrar una Asamblea General Extraordinaria que apruebe el cambio. Posterior a ello, solicitar a la Secretaría de Economía la autorización del nombre y después registrarlo ante un fedatario público. A continuación mostraré algunas de las imágenes de lo que es el acta de nacimiento y un acta de registro de una persona moral. El siguiente atributo de la personalidad del cual hablaré es el domicilio. Este también es una característica de una persona física y de una persona moral, así como lo estipula el artículo 28 del Código Civil Federal, y se refiere a la residencia habitual, centro de negocios o bien donde se les encuentre. De acuerdo con el Código Civil, en su artículo 28 establece que el domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente y a falta de este lugar, el centro principal de sus negocios. Y en ausencia de estos, donde se les encuentre. Cabe mencionar que el domicilio es importante ya que en este se van a atribuir ciertos efectos jurídicos y es importante identificar al individuo en espacio físico. Hay diferentes tipos de domicilio. A continuación daré alguno de ellos. Los diferentes tipos de domicilio son: domicilio por su residencia. Este es el espacio en el que habita una persona y en donde se les dan los mayores efectos jurídicos. Domicilio fiscal. En personas físicas es cuando realizan actividades, el local donde se encuentran sus negocios, y cuando no realizan las actividades de negocio, pues también. Y en personas morales, el local donde se encuentra la administración principal de su negocio. Digamos que tiene, 5 cafeterías. Bueno, y una de ellas es donde se encuentra la administración principal de esas 5. Bueno, pues el domicilio fiscal es en la sede principal, por así llamarlo. Y está el domicilio procesal, el que corresponde a todo litigante que ha constituido un domicilio para efectos de juicio. A continuación les mostraré una imagen de un comprobante de domicilio. Estado civil. Este es otro de los atributos de la personalidad, el cual significa que es el conjunto de situaciones en las que se ubica un ser humano dentro de la sociedad. Esto respecto a derechos y obligaciones que le corresponden, derivado de acontecimientos, atributos o situaciones, tal como lo es el nacimiento, nombre, afiliación, adopción, emancipación, matrimonio, divorcio y fallecimiento que contribuyen a la identificación. Bueno, el Estado civil tiene 2 efectos, los derechos y las obligaciones. Por ejemplo, en un matrimonio, el marido tiene obligaciones respecto a la mujer, o viceversa, una madre hacia sus hijos en el ámbito tanto ético como moral.
Y otro efecto es referente al parentesco. Por ejemplo, el estado civil de casado crea un parentesco entre familiares del marido y la mujer. O bien la muerte de los cónyuges que crea el estado civil de viudo o viuda. Existen diferentes medios de prueba del estado civil. El más idóneo lo constituyen las partidas de matrimonio, nacimiento y defunción que otorga el servicio del registro civil, esto mediante actas. A continuación mostraré algunos ejemplos de las actas, como lo es la de defunción o bien la de matrimonio. La de nacimiento ya se las mostré en un momento anterior. Capacidad. Esta es otro de los atributos de la personalidad y se entiende como la aptitud que tiene una persona para adquirir derechos y obligaciones, así como ejercerlos. Esta se divide en dos tipos, la de goce y la de ejercicio. Y esta es igual tanto para hombres como para mujeres, como literalmente lo establece el artículo 2 del Código Civil Federal. En el caso de las personas físicas se adquiere con el nacimiento según el artículo 22, mientras que las morales se constituyen. Hablando del goce y el ejercicio, la primera se refiere a la de adquirir derechos y obligaciones, y la segunda es la de ejercer los derechos y cumplir las obligaciones. Por lo que ya se mencionó, en la primera es donde se adquieren los derechos. Estos se obtienen desde que nacen, o sea, desde que nacemos, pues obviamente adquirimos ciertos derechos. Sin embargo, o bien por otro lado, está la de ejercicio. Esta se adquiere hasta la mayoría de edad o como una excepción con los menores emancipados. A continuación les mostraré una imagen de una identificación. Esta identificación nos permite comprobar la mayoría de edad, que por tanto, pues el ejercicio de capacidad jurídica. Entonces, ahorita les comparto la imagen. Otro de los atributos de la personalidad del que hablaré es el patrimonio, pero ahora en un sentido coloquial se le define como el conjunto de bienes. Según Josserand, argumenta que es el conjunto de valores pecuniarios positivos o negativos pertenecientes a la misma persona, figurando unos en el activo y otros en el pasivo. Por otro lado, Planiol, perdón por mi pronunciación, expresa que es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona apreciables en dinero. Ahora, si bien como atributo es una emanación de la personalidad, que no se concibe una persona sin patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que todas las personas poseen un patrimonio, así vivan en la calle o tengan bienes o propiedades como tal. En otras palabras, un poquito más explícitas, cuando nos referimos a patrimonio como atributo de la personalidad, no nos referimos propiamente a los bienes, sino nos referimos a esa, pues si vaya la redundancia, atributo con el cual desde que nacemos lo poseemos. ¿Esto qué quiere decir? No porque una persona viva en la calle signifique que no tenga un patrimonio, por así decirlo. Por el simple hecho de ser persona ya posee un patrimonio, desde la ropa que lleva puesta, inclusive, o sea, solo por ser una persona ya posee un patrimonio. Ahora, si bien como atributo de emanación de la personalidad no se concibe una persona sin patrimonio. Ahora, otro punto de lo que les quería hablar es, las consecuencias son: solo las personas pueden tener patrimonio, lo que no acontece la doctrina objetiva. Me gustaría explicar a qué me refiero con esto de las doctrinas. Existen dos, una subjetiva y una objetiva. La subjetiva es aquella que, pues, obviamente hace referencia a lo que es el atributo de la personalidad. Y la objetiva va más allá o va más encaminada como a los bienes, al bien material. O sea, que define el patrimonio como el bien material. Siguiente consecuencia es: toda persona tiene necesariamente un patrimonio. El patrimonio es inseparable de la persona mientras viva, no podrá enajenarlo como todo. Pues la enajenación del patrimonio importaría la enajenación de una parte de la personalidad, viéndolo desde una doctrina subjetiva.
Por otro lado, la doctrina objetiva considera el patrimonio como una entidad independiente de la persona, mientras que la subjetiva no. O sea, la subjetiva lo que nos quiere dar a entender es que el patrimonio es parte de nosotros como ser humano, mientras que la objetiva es como que es separado, o sea, como que es el ser humano y aparte es el patrimonio. Bueno, pues este es formado por un conjunto de bienes que representan un valor económico y que están afectados a un destino o una finalidad común. La doctrina objetiva está sustentada por autores como Brains y Becker. Es una entidad abstracta, universal de derecho, que siempre mantiene una vinculación constante con la persona, que sea el patrimonio que está ligado a la persona. Sus características principales son: el patrimonio es indivisible, no puede ser fraccionado en dos o más partes, cada una son activos y pasivos propios e independientes entre sí. No pueden dividirse porque la personalidad de un individuo no puede ser dividida en partes o en fracciones. Esto nuevamente visto desde una doctrina subjetiva. En conclusión, desde que la persona nace ya es poseedora de un patrimonio, lo que significa que ya tiene derechos y obligaciones sobre este, hablando estrictamente del atributo de la personalidad. Y este culmina cuando la persona perece. Ahora, de forma objetiva se refiere, como ya comenté, a los bienes que posee una persona. Les presento un ejemplo de la representación de una parte del patrimonio visto de una forma objetiva, que podrían ser las escrituras que manifiesta que una persona puede ser dueño o que posee este bien. Entonces, en este momento les muestro la imagen. Ya por último hablaré de la nacionalidad, que también es un atributo a la personalidad. Bueno, esta es un vocablo que etimológicamente deriva de nación, que proviene del latín nation onis, que significa acción de nacer, nacimiento, pueblo, gente nacida en determinado lugar. Para Naiboyet, nuevamente disculpen mi pronunciación, es el vínculo político y jurídico que relaciona a un individuo con el Estado. La nacionalidad de una persona tendrá efectos jurídicos en otro Estado. Como atributo de la personalidad, la nacionalidad es reconocida en cualquier lugar, es una situación inherente a la persona. Los elementos del concepto jurídico de nacionalidad son: y elemento jurídico. 2. El sujeto que se le atribuye la nacionalidad. La persona física o jurídica excepcionalmente determinado por las cosas. Ahora, la nacionalidad siempre es atribuida por el Estado por medio de su facultad discrecional estatal. Existen dos formas de otorgar la nacionalidad. La primera es de manera originaria, es decir, que por el simple hecho de nacer, ya sea en el territorio del Estado, se aplica aquí el principio de ius soli, o por ser hijo de un nacional por nacimiento a través del principio de ius sanguinis. Por el hecho de que le confiere ser portador de la sangre que se otorga con posterioridad. La segunda forma es derivada o jurídica, es decir, que se otorga con posterioridad al nacimiento y a solicitud del interesado. La primera se obtiene de forma automática y la segunda se solicita. En el caso de México, en el artículo 30, apartado A constitucional, el que reconoce la atribución de la nacionalidad mexicana por nacionamiento, con base en los principios ius soli y ius sanguinis, en los siguientes términos. Bueno, les voy a compartir una imagen para que puedan ver cuáles son los términos, pero bueno, los mexicanos solo por nacimiento, como lo dice el artículo 30 constitucional, que dice ius soli, los que nazcan en el territorio de la República, ius sanguinis, los que nazcan en el extranjero con hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, ius sanguinis 3, los que nazcan en el extranjero con hijos de padres mexicanos por naturalización. Por último, ius soli, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerras o mercantes. Bueno, en el apartado B del artículo 30 se establece la regulación de supuestos para los mexicanos por naturalización. Por naturalización constitucional, 1. Los extranjeros que contengan la Secretaría de Relaciones una carta de naturalización, y 2. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicano, tengan domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los requisitos que el efecto señale de la ley. Para dar por concluido este video, compartiré una conclusión, la cual es
que los atributos de personalidad son elementos importantes para la identificación de la persona, ya que va desde el nombre, domicilio, estado civil, capacidad, nacionalidad y patrimonio, como ya lo vimos en cada uno de los minutos anteriores. Esto con la finalidad de hacer valer y ejercer los derechos y obligaciones según sea la situación específica de cada individuo. En tanto el nombre, como ya se mencionó, se adquiere de dos tipos, tanto personas físicas, personas morales, y este es otorgado mediante los padres por medio del registro civil, por medio de un acta de nacimiento en el cual se especifican nombre y apellidos de los progenitores. En varios estados es variante la posición de estos, ya que en algunos de ellos se puede optar porque la progenitora se le ponga el apellido de la progenitora antes que la del padre. Como punto importante de este tema es que se puede cambiar el nombre por 3 razones. 1, cambio de género. 2, que los nombres sean denigrantes. O bien 3, que exista un error muy evidente. Ahora, en tanto al nombre por parte de la persona moral, se puede realizar el registro ante la Secretaría de Economía mediante un acta expedida por el Registro Federal. Como ya se mencionó, se tiene que convocar a una asamblea donde todos estén de acuerdo y se lleva a cabo este registro. En tanto el domicilio, que es otro de los atributos de la personalidad, se refiere a la residencia en la que habita y de la misma forma en la que se encuentra el domicilio de personas físicas y o morales. En el caso de personas físicas es la vivienda o bien donde habitualmente se encuentra. Cabe mencionar que para el domicilio de las personas morales se considera el lugar central de donde se encuentre la cabeza del negocio, por así decirlo. Cabe mencionar que también tenemos el domicilio procesal, que es a donde se reciben las notificaciones jurídicas. En tanto, la capacidad se entiende como la aptitud de una persona de adquirir derechos y obligaciones como ejercerlos. Esta se divide en 2 tipos, la de goce y la de ejercicio, es algo que ya comentamos. Es igual para hombre y mujer, literalmente como lo establece el artículo 2 del Código Civil Federal. En el caso de personas físicas se adquiere en el nacimiento, según el artículo 22, mientras que las morales se constituyen. En esta parte significa que cuando nosotros nacemos ya tenemos los derechos. Sin embargo, vamos a ser responsables o bien vamos a llevar a cabo el ejercicio hasta que tengamos la mayoría de edad. En el caso de las personas físicas. En el caso de las personas morales se tiene que, obviamente solicitar, no es como que ya se adquirió, no, tiene que ser mediante una solicitud. Ahora, con respecto al patrimonio, ya también lo platicamos, expliqué que hay 2 doctrinas, una subjetiva y una objetiva. La subjetiva habla prácticamente de que el patrimonio es literalmente parte del ser humano, o sea, desde que el ser humano existe, el patrimonio ya se adquiere. Sin embargo, la doctrina objetiva nos hace referencia a que es más como los bienes, o sea, que no es propiamente el ser humano, sino como que es lo que posee el ser humano, o sea, en tanto a bienes y también se pusieron ahí algunos ejemplos. Ahora, en tanto a la nacionalidad, di algunos ejemplos de lo que es la nacionalidad mexicana, cómo la adquieres de forma natural o bien de otras maneras. Con esto concluyo, espero les haya gustado y nada, buenas noches.